Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema acerca del alma. ¿Acaso no debemos entender correctamente sobre el alma para que podamos tener una esperanza viva en el cielo en nuestra vida de la fe? Hace 2000 años, en el tiempo de Jesús, los saduceos no creían en la resurrección. No tenían entendimiento del alma. Es lo mismo con las personas de esta época. Hoy, 7.700 millones de personas viven en una pequeña aldea llamada Tierra. Entre 7.700 millones de personas, hay quienes viven con entendimiento de los principios celestiales y personas que viven sin entendimiento de ellos. Hay diferentes tipos de personas en esta tierra. Por eso, una de las enseñanzas que Jesús dio cuando vino a esta tierra hace 2000 años fue: bienaventurados, porque pueden ver, oír, sentir y entender todas las palabras de Dios. Si no podemos aceptar ni entender las palabras de Dios, no importa cuánto nos explique Dios, es muy complicado, ¿no es así? Hay una razón por la que Dios hizo esta tierra, y hay una razón por la que hemos venido a esta tierra y estamos viviendo aquí. La tierra no habría sido creada si no hubiera ninguna razón ni propósito, y no habríamos venido a vivir a esta tierra si no hubiera propósito. Si miran cuidadosamente, hay una razón por la que tenía que suceder así. Nuestra vida física en esta tierra es una extensión de las cosas del mundo espiritual. Y en el futuro, seremos perdonados completamente de todas las transgresiones y pecados que cometimos en el cielo. Y el glorioso camino para regresar a nuestro eterno hogar celestial se abrirá mediante el sacrificio del Padre y la Madre, ¿no es así? Hace 2000 años, Jesús vino a esta tierra y explicó todas las cosas espirituales. Pero los fariseos, los saduceos y muchas personas que estaban obsesionadas con el judaísmo no lo entendían, ya que solo miraron el entorno físico de Jesús con sus ojos físicos. Jesús no parecía Dios, que estaba profetizado en la Biblia, ni el que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Es por eso que a veces trataban de apedrear a Jesús hasta la muerte y formulaban objeciones a lo que Jesús decía. Ante esto, Jesús dijo: no todos pueden ver las palabras de vida de Dios. No todos pueden oírlas ni sentirlas. Sin embargo, bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen, y sus corazones porque entienden. Jesús dio estas palabras de bendición a sus hijos que llevaban su vida de la fe conociendo correctamente la voluntad de Dios. Está escrito en el Nuevo Testamento, ¿no es así? Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar sobre el alma, que Dios enseñó a sus hijos a través de la Biblia. ¿Podemos ver el alma? Si alguien puede ver almas, debe de asustarse mucho todas las noches. Por lo general, las almas son invisibles a nuestros ojos. Ya que son invisibles, la mayoría no entiende, aunque les digamos que tenemos alma. Es porque no pueden sentirla. La gente piensa que pueden movilizarse y funcionar porque comen y almacenan energía en su cuerpo. Sin embargo, si no existe alma dentro, ¿el cuerpo puede funcionar? Sin importar cuánta comida ingiere el cuerpo, no puede funcionar. ¿Puede pensar? Tampoco puede pensar. ¿Puede ver? No. Porque se ha convertido en un ser insensible. Lo que nos permite sentir, ver,
y entenderlo todo es nuestra alma. ¿Acaso no son capaces de ver, oír y sentir? En las décadas de 1960 y 1970, muchos soldados coreanos fueron enviados a otros países y también muchos fueron al extranjero a trabajar. Ya que la economía coreana era extremadamente mala en ese entonces, la gente iba a Medio Oriente para ganar dinero. Apoyaban a sus familias porque se les pagaba mucho más que en Corea. Un padre fue a Medio Oriente. En Medio Oriente, principalmente en Arabia Saudita, se daba el auge de la construcción. Desde allí enviaba una carta a su familia. Aquí la temperatura asciende a 50 grados Celsius en el día. Si rompen un huevo y lo ponen en el capó de un auto, se fríe. Cuando su familia escuchaba esto, no podían creerlo. ¿Por qué? Porque nunca habían visto nada igual. Porque nunca habían experimentado la temperatura de 50 grados Celsius. Sin embargo, ahora incluso en Corea experimentamos la temperatura que alcanza casi los 40 grados Celsius debido al cambio climático, ¿no es así? Ya que hemos experimentado esto, ahora podemos creer que la temperatura puede ascender así. Pero en los años 60 y 70 era muy raro. Pero es común en Medio Oriente. Y en la carta se leía, además algunas personas simplemente abandonan sus automóviles a un lado de la carretera. En ese entonces los coreanos no podían creer que la gente abandonara su automóvil. Y cuando escuchaban que la gente incluso tenía que pagar para desechar sus automóviles, no podían comprenderlo. Pero ahora, una vez cada cierto tiempo, oímos en las noticias sobre personas que abandonan sus automóviles en un campo remoto, ¿no es así? En ese entonces, las familias con automóviles eran muy pocas. Si podían conseguir un auto chatarra, lo arreglaban y lo usaban. Ahora, tienen automóviles como un producto básico. Las estadísticas dicen que hay 20 o 25 millones de automóviles en Corea. Cada hogar tiene 1 o 2 autos. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970, la economía coreana era tan mala que la gente no podía tener un automóvil. Por eso era difícil de creer que la gente en algunos países abandonara sus autos. También era difícil creer que un huevo se friera si lo rompían sobre el capó de un auto. ¿Por qué? Era porque no lo habían experimentado ni visto antes. La mayoría de las personas tienen la misma idea con respecto al tema del alma. Piensan, nunca he visto un alma, ni la he sentido, entonces, ¿existe realmente? Con respecto al mundo espiritual y el alma, Dios vino del mundo espiritual a este mundo físico y nos enseñó cómo es el mundo espiritual y nos explicó sobre el mundo espiritual y el mundo celestial a través de cartas llamadas los 66 libros de la Biblia, ¿no es verdad? En este momento no hemos experimentado ese mundo, pero definitivamente existe. Todos los hijos de Sión deben creerlo e ir a ese mundo siguiendo la guía de Dios. Hoy abramos juntos Génesis capítulo 2 y veamos el pasaje cuando Dios puso el alma en los seres humanos después de crearlos. El capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó el cuerpo humano del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Este soplo de vida es el alma. Cuando el hombre muere, ¿qué pasa con el cuerpo, el polvo, y con el alma, el aliento de vida de Dios en nosotros? Cuando los dos se separan, lo llamamos muerte.
Esta también es la enseñanza de Dios en la Biblia. Confirmémoslo. Veamos Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12 explica lo que sucede después de la muerte del hombre. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, que es el aliento que Dios sopló en nosotros, vuelva. ¿A quién? Vuelva a Dios que lo dio. Cuando nuestro espíritu y nuestro cuerpo se combinan, nos movilizamos como personas vivas. Pero ¿qué sucede con el espíritu y el cuerpo cuando morimos? Regresan a donde estaban originalmente. Esto se llama muerte en Eclesiastés capítulo 12. Entonces, estudiemos sobre el espíritu que regresa a Dios, es decir, el alma. Veamos Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Aquí podemos ver cómo Dios, a través de Elías, salvó al hijo de una viuda. Cuando Dios lo salvó, ¿qué dice la Biblia? Dice que como su alma regresó a él, vivió. ¿Y qué sucedió cuando su alma lo dejó? Murió, ¿no es cierto? Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, hizo al cuerpo humano del polvo y el alma humana con el aliento de vida. ¿No es esa la razón por la que los seres humanos se mueven ahora? Sin embargo, cuando el cuerpo y el alma de un hombre se separan, decimos que murió. Cuando el hombre muere, ¿a quién irá su alma? El alma va a Dios. ¿Y qué sucederá allí? ¿Qué recibirá según Hebreos capítulo 9? Recibirá el juicio final de Dios por su vida en esta tierra. Está escrito: Dios verá si han tenido una vida merecedora del glorioso reino de los cielos, o una vida que merece el infierno, donde sufrirán para siempre. Dios les retribuirá conforme a sus obras. Veamos rápidamente esto. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? Después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, ¿por qué vez? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Viene por segunda vez para salvar a las pobres almas que están destinadas a ir al infierno eterno. Debemos seguir a Dios, que nos ha permitido oír su voz. Está escrito que Dios vendrá a esta tierra
para guiarnos al eterno reino de los cielos, ¿no es verdad? Definitivamente tenemos almas y existe un mundo espiritual. Cuando Jesús vino hace 2000 años, dijo: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo». ¿No nos enseñó así? Veamos Mateo capítulo 10, versículo 27. «Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Aquí también Jesús menciona claramente nuestras almas y nos recuerda que existe un mundo espiritual. ¿No hay algo llamado aprendizaje en este mundo? El tipo de aprendizaje en el mundo consiste en aprender a adaptarnos al mundo y vivir bien en él. ¿Y cómo? ¿Es con la palabra de Dios? Dios está enseñándonos a adaptarnos a la patria celestial. Estamos aprendiendo cómo nuestras almas pueden acostumbrarse al cielo. Las cosas terrenales son momentáneas, instantáneas y temporales. Espero que veamos las cosas eternas del cielo y no perdamos nuestra esperanza en el mundo eterno. Veamos 1 Corintios capítulo 15 y estudiemos un poco más sobre el alma. Capítulo 15, versículo 50. «Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, nuestro cuerpo físico, ¿verdad?, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles». Significa que resucitaremos, ¿no es así? Los muertos resucitarán incorruptibles. ¿Y qué sucederá con nosotros, los que vivimos? Dice que seremos transformados. Y nosotros seremos transformados. Versículo 53. «Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita». Continuemos con el versículo 55. «Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Aquí, Dios nos dice que seremos transformados en seres espirituales e iremos al glorioso mundo espiritual. Él está explicando sobre nuestro futuro a través de la Biblia. El eterno reino de los cielos, a donde iremos pronto, es diferente de este mundo. En este mundo abunda la tristeza, la angustia y el dolor. Sin embargo, en el cielo se desbordan la alegría y la felicidad y se crean de nuevo todos los días. Dios dará este mundo a todos los hijos de Sión. En el mundo tridimensional pensamos, ¿realmente puede existir un mundo así? Por lo general, la gente no cree en las cosas que nunca antes han experimentado. Creen en lo que han experimentado y que se encuentra dentro del rango de lo que conocen, pero no intentan creer en cosas fuera del alcance de su experiencia. Sin embargo, ¿existe o no el mundo celestial? Definitivamente existe. Alguien me dijo una vez, creería en la existencia del alma o del cielo si pudiera verlos.
¿Cómo puedo creer en las cosas que no puedo ver? Entonces le pregunté, ¿puede ver los Estados Unidos desde aquí ahora mismo? No puedo. Entonces no existe porque no puede verlo. No puede creer en su existencia, ¿cierto? Hermanos, ¿acaso Estados Unidos no existe porque no puedan verlo? Las personas que han estado allí dicen, Estados Unidos es así, ¿no es cierto? Si una persona dice, vi un letrero que dice, compre este auto por $100, la gente no lo cree pensando, no hay país donde eso sea posible. En las décadas de 1960 y 1970, los autos eran caros en Corea. Todavía son costosos, pero en aquel entonces era imposible para la gente imaginar siquiera que conducían un automóvil por las condiciones económicas. Así que la gente no podía entender por qué alguien tiraría su auto. Pero ahora, ¿cómo es? Del mismo modo, solo porque es un mundo que no hemos sentido ni experimentado, no significa que no exista. Ya que Dios vino de ese mundo, nos explicó todo sobre ese lugar. Para que podamos acercarnos correctamente a Dios en el mundo espiritual, está escrito en Apocalipsis capítulo 22 que Dios retribuirá a cada uno conforme a sus obras en esta tierra. ¿No está escrito, Dios juzgará según nuestras obras? Debemos ir en la dirección con la que Dios se complace. Vivamos para la vida en el reino de los cielos a donde iremos en el futuro, en lugar de solo pensar en nuestra vida en esta tierra. Veamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué harán? Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Viviremos en el cielo con Dios para siempre. Allí la alegría y la felicidad sobreabundarán, y todo se creará de nuevo día a día. Este es un mundo de cuento de hadas. La gente imagina un mundo así y sueña con él. Ese mundo realmente existe. Sin duda existe. Sin embargo, como los hombres no pueden sentir ese mundo por completo, Dios mismo vino y nos lo dio a conocer para que pudiéramos sentirlo, ¿no es así? Todos recuerdan la historia de las larvas de libélula, ¿no es cierto? Algunas larvas de libélula vivían en un estanque. Entonces, vino una rana desde fuera del estanque y les dijo, hay flores y el sol sale en el día y la luna en la noche. Y hay cambios hermosos en los ciclos de la naturaleza en las 4 estaciones. Las larvas de libélula no podían creer lo que les decía la rana sobre el mundo fuera del estanque, porque era algo que nunca habían experimentado. Pero como la rana les hablaba tan segura, no sabían si creerle o no. Entonces hicieron una reunión y llegaron a una conclusión. Quien se convierta en libélula adulta saldrá fuera del agua. Entonces confirmará cómo es el mundo allá afuera y regresará al agua y hará que el resto de nosotros sepa al respecto para que podamos creer que ese mundo existe. Sin embargo, ninguna de las libélulas que salió del agua regresó. No pudieron regresar una vez que salieron a un mundo dimensionalmente diferente. ¿Puede una libélula volver al estanque y vivir en el agua, tal como lo hacía cuando era larva? Ocurrió un cambio en ellas que les impedía seguir viviendo así. Por esa razón, en el mundo de las larvas escribieron en el diccionario, la rana es una mentirosa.
Por eso Jesús lo lamentó. Yo hablo lo que he visto, explico lo que he escuchado, hablo lo que sé. Sin embargo, ¿por qué no me creen? Es como la carta que envió el padre que trabajaba en el Medio Oriente, diciendo: hace 50 grados Celsius aquí, y si rompen un huevo sobre el capó de un auto, se fríe rápido. Era algo que los coreanos nunca antes habían experimentado. Y si la carta no hubiera sido de su padre, sino de un amigo suyo o de alguien en quien no confiaban tanto como en su padre, habrían dicho: está exagerando demasiado. Sin embargo, esas cosas eran ciertas. Aunque todas estas cosas son reales, las personas que no las han experimentado no quieren creerles. Por eso Jesús dijo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, y vuestros corazones porque entienden. Hermanos, hoy pensemos en el mundo espiritual al que Dios nos ha despertado una vez más. No podemos ir al mundo espiritual con nuestros cuerpos físicos. Las larvas de libélula pasan toda su vida en el agua para que sus cuerpos estén optimizados para respirar, comer y hacer todo lo demás en el agua. Sin embargo, una vez que se convierten en adultas, tienen un cuerpo aerodinámico con alas transparentes y una cola larga. Una vez que eso sucede, ya no pueden vivir bajo el agua. Ha habido un cambio. Por eso se reunieron y discutieron y llegaron a la conclusión de que lo que dijo la rana era mentira. No era mentira. Cuando se vuelvan adultas y salgan del agua, verán las flores, el sol, la luna y hermosos árboles. Olerán los aromas de las flores de diferentes tipos y colores. Entonces sabrán que la rana dijo la verdad. Solo porque es un mundo que no podemos ver con nuestros ojos, no debemos pensar que ese mundo no existe. Nosotros, los hijos de Sión, debemos aceptar ese mundo con ojos de fe. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 está escrito: para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dios nos dice que recorramos el camino de la fe, pensando en esta gloria, ¿no es así? Dios nos dio estas enseñanzas a través de la Biblia. Vemos también 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es la carta del Padre y la Madre. Dios nos la ha dado a toda la humanidad. ¿Qué debemos hacer con la carta del Padre? Debemos creer en ella y tener convicción. ¿A través de quién fue escrita la Biblia? Dios mismo la escribió. Fue escrita por los profetas que fueron inspirados por Dios. Veamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, ¿de quién? De Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como hablaron de parte de Dios y escribieron lo que Dios les dio, ¿de quién serán todas las palabras de la Biblia? Son la voluntad de Dios y el amor de Dios
que se nos ha entregado. Dios quiere restaurarnos a los hijos celestiales que pecaron y fueron arrojados a esta tierra, de vuelta a nuestro estado espiritual original. Todos los hijos de Sión debemos grabar las enseñanzas del mundo espiritual en nuestros corazones una vez más. No está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre el mundo glorioso que Dios ha preparado para nosotros. Aquello que se considere lo mejor en esta tierra ni siquiera puede compararse con lo que está en el cielo. Grabemos en nuestros corazones la voluntad de Dios, que preparó ese mundo hermoso y glorioso para nosotros, y que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nunca debemos ser como las personas del mundo, que piensan que no tenemos alma. Debemos hacer un esfuerzo por ver las cosas de la forma en que Dios las ve. Al hacerlo, iremos al mundo espiritual, donde Dios habita. Hace mucho tiempo, en Proverbios capítulo 8, versículo 30, Salomón dijo, vivía con Dios y era su delicia de día en día. Seamos los verdaderos hijos de Sión, que puedan disfrutar de la vida eterna y las bendiciones para siempre en el glorioso reino de los cielos, donde ya no hay muerte, ni llanto ni dolor, sino solo alegría y deleite, como está escrito en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Pidiéndoles que sean hijos de Dios, que puedan hacerlo, quisiera concluir la palabra de hoy. Muchas gracias.